Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos en la hacienda La Primavera, aquí en Nopala, con nuestro buen amigo Guillermo, que es el dueño. Él nos va a contar un poquito de esta riqueza, esta belleza y esta cultura que tenemos en nuestro país, que hay veces no la vemos y está olvidada. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, pues bienvenidos, están ustedes en La Primavera. Esta es parte de una hacienda muy grande que era la hacienda de Buenavista. ¿Ah? Estamos sobre lo que es el Camino Real o Camino de Tierra Adentro, el Camino de la Plata. Aquí es donde pasaban los atajos de mulas con el oro y la plata que llevaban a la Ciudad de México para después mandarlo a España. Esta hacienda pertenece a mi familia hace 200 años. Desde entonces somos propietarios de esta hacienda. Ajá. Los bienvenidos. Muchas gracias, qué historia, ¿no? Están aquí realmente los verdaderos dueños de esta hacienda. Ya durante 200 años han mantenido esta parte de historia y de la cultura de México. Y vamos a hacer un recorrido con él, nos va a explicar muchas cosas sobre esto. Estamos aquí en el área de jardines, como ustedes observan, viendo parte de la arquitectura que tenemos aquí. Esta arquitectura es más bien europea, ¿no? Sí, es la arquitectura que se usaba en el siglo XIX, una arquitectura ecléptica, que es la que usaban en las haciendas, que fue el mayor auge de las haciendas en México en el siglo XIX. Sí, era más un poco europea, afrancesada un poco. Sí. Sí, vemos que la construcción de esta hacienda se mantiene muy bien, no sé si la ha renovado. Bueno, obviamente se ha restaurado porque después de la revolución, pues aquí pasaban los revolucionarios. Aquí, de hecho en esta casa, obviamente en diferente día comió Obregón, Villa y Carranza. De hecho mi abuelita, que vivía aquí, ella era niña y los conoció. Ella inclusive veía las películas de la revolución y decía, eso no era, es mentira. Sí, porque pasaban aquí los revolucionarios en este camino, el que está aquí frente a la casa. Aquí pasó hasta Benito Juárez, ¿no? Sí, Benito Juárez, el mismo Maximiliano también pasó aquí. Sí, pero aquí le digo, comieron Carranza, Villa y Obregón. Obviamente en diferentes días, si no se matan, ¿verdad? No, qué interesante. Bueno, creo que sí, podemos recorrer algo, ¿no? Como puede ver, pues está muy restaurada porque después de la revolución tuvieron que abandonarla. Porque pasaban los revolucionarios, me platicaba mi abuelita que no podían traer más que lo que traían puesto. O sea, nada. De hecho, cuando cultivaban el campo con las yuntas, si se llegaban a parar los revolucionarios, mataban hacia la yunta y los hacían pedazos para comérselos, así, o sea, caía la res, o sea, el buey, y ya lo estaban haciendo pedazos para comérselos. Sí, era una situación difícil. Era muy difícil, entonces tuvieron que abandonarla y obviamente pues se destruyó mucho, le saquearon y todas esas cosas, ¿no? Sí, correcto. Pero entonces ya pues es un proceso de restauración que se ha hecho. Bueno, sí, aquí estamos llenos de historia, ¿no? Sí, de hecho, aquí en estas fotografías son fotografías del siglo XIX. Allá en la parte de abajo, ellos son mis tatarabuelos, el señor era el hacendado. ¿Sí? Él se dedicaba al transporte de oro, eso era su negocio. Era su negocio. Cuando en mulas, porque el ferrocarril aún no existía todavía. Ajá. Allá en aquella imagen de arriba, pueden ver, es allá en la hacienda, la que le llaman la haciendita ahorita. Sí. Ahí esa era la casa de ellos. El Hawái. Sí, es la casa principal. De hecho, esa fotografía es en una de las puertas que está ahí en el fondo. Mira, aquí puede ver las fotos del siglo XIX, ya inclusive siglo XX, o sea, 1920, ya muy característico, ¿no? el vestuario, pero este es de la época de Juárez. La época de Juárez. Sí, la época de Juárez. Ellas son mis tías bisabuelas, mis bisabuelos y mi abuela. ¿Y los muebles originales así de esa época los tienes aquí? Algunos solamente. Por ejemplo, sería este mueble y unos están acá en el comedor. Bueno, el estilo francés, ¿no? Sí. De hecho, es de Europa la mayoría. ¿Y este de aquí? No, así es antiguo, pero no tanto. Ya esto es otra. Sí. Pero estos sí son antiguos. Sí, eso sí. Sí, funciona. Sí, faltan los discos. Los discos sí. Estos son de las piezas antiguas, nomás que obviamente
Todo está restaurado, mire. Ahí funciona, ¿eh? Ese es su abuelo. Mi abuelo, papá y mamá. ¿Qué año sería eso? Esto, 1900... Principio del siglo. Principio del siglo. Más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años, sí. Sí, se ve la Sí, sí, ropa sí. de ese. Sí. Este tipo de azulejo de la época. Ajá, sí. Se mantiene. ¿Ya no lo restauraron? Sí, todo está restaurado. Está restaurado. Sí, sí, sí. Para poder mantenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Este trabajo de la fuente, todo, ¿no? Sí, Mucha arquitectura. sí. Esto sí está hecho de ese tiempo, ¿no? Sí, eso nada más está lo que está recubierto, obviamente, pero sí es antiguo. Por eso el tamaño. De hecho, esas fuentes son así grandes, porque las fuentes de altura me refiero. Sí. Porque eran para guardar el agua. O sea, no es como ahora, ¿no? Sí, Las no, que fuentes es nada son- más Es el espejo, no, era para guardar el agua. Guardar el agua. Estos son cuartos diferentes, ¿no? Sí, 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 son habitaciones. Sí. Son habitaciones. Mira, acá hay unos muebles, ¿se gusta? Ven acá, en los antiguos. Son los que traían de Europa, los traían. Esto es de ahora, ¿sí? Sí, eso es. Pero esos muebles solo se traían de Europa. O sea, estos no son. Estos no. Esos no, pero estos sí son muy antiguos. Sí, esto era un aparador de vitrina. Sí, sí, de los comedores y todo. Sí, 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 sí. Pero eso no lo hacían en México, lo traían de Europa. Sí, de hecho, esos muebles se desarman. Sí. O sea, para transportarlos se desarman Todo todos. se desarma. Sí, sí, Y es pura madera. ¿Cuántos años tú crees que tenga eso? más de 100. Más de 100 años. Sí. Ya este es más moderno. No, todos. Es conservando el estilo, pero ya es más moderno. ¿Y esta mesa? Todo es igual, todo Todo es igual, una madera. Pero bueno, esa es madera, ¿eh? Sí, sí. Muy curioso. Un solo tronco. Mira. Los bolsillos son los troncos. Ajá. Increíble. ¿Y los jarrones? Esos pues son. Obviamente, ahí se ve la luz. Sí, ya sabía. Sí. ¿Pero de reciente o de ahora? Esos, no, ya son recientes. Son recientes. Sí. Sí, sí. Pero tan bello, ¿no? Es el estilo chino totalmente. Sí. El estilo de la China. Este mueble también es antiguo. Este mueble, inclusive, si lo ve de lado, 3 de los vidrios son como los de antes, o sea, están como arrugados. Sí, ¿Sí los llega a ver? sí, exactamente. Ajá, porque este también es. Ah, sí. Este debe tener más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años, sí. Es Sí, increíble la sí, de la calidad. chapa, güey. Sí, la chapa, la madera. Sí, el vidrio, le digo, sí. El vidrio cómo se mantiene. Ajá. Sí, impresionante. Lástima que uno se rompió cuando se movió, pero bueno. Sí. Ajá, ahí se pero los mantiene. demás sí son. Sí los alcanza a ver, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se- sí. Ahí se ve bien bastante. Ajá. Sí, esta mesa de A entrada ver. está impresionante. La base, ya ve. La base de la mesa. Es un algo, ¿no? Ajá. ¿Son de sí, sí, sí. Cambié la portada. Ah, esa la traje. Es la portada de la escuela. José María Gómez. Era la escuela que él tenía Para los hijos de los peones. de los peones. Y ahí hay una fecha. Sí, sí, la fecha. 1873. 33, sí. Esta parte era la escuela. Bueno, era No, no, la portada de la escuela. Era la escuela. ¿Y dónde la tenía? Allá en el Hawái. En el Hawái. En la Allá- Celita. allá tenía su Allá, escuela. sí, porque allí era su casa. Entonces es José María Gómez, que era él. José María Gómez. Gómez era mi Sí, tatarabuelo. ahí no, le quedó bien el trabajo ese, ¿no? Porque Sí, sí, sí. lo sacó de allá de la cima. Pero imagínense tener una escuela en el siglo XIX, Manu. Estaba fuera de época. Se estaba fuera de época, tenía una proyección tremenda, ¿no? Y se ve con lo que dejó, el legado. Sí, que sí, dejó. sí. Sí, sí, sí. Y como esto es una prueba, ¿no? Imagínense. Sí. Esto, 1972. Ese es cuando se empezó a restaurar la casa ya. Ya, 1972. Ajá. usando el tipo de piedra. Sí, sí, todo, sí, ya todo. Todo el tipo de sí, piedra. todo, sí. De hecho, bueno, todo pues, es original, nada más que se fue obviamente restaurar todo. Porque de hecho está destruida. Estaba destruida, ¿no? Sí, sí, había algunas habitaciones bien y todo eso. Solo, sí. Ajá. Este es el entorno, ¿no? Sí, sí, es nuevo, sí. Y arriba construyeron
Una habitación nueva, que es mi habitación nueva. Habitación. Sí. ¿Y estos son habitaciones arriba? ¿O No, ya aquí, no? la única nada más es esta, acá arriba. Es una habitación. Ya ese techo lo reconstruyeron al estilo. Sí, al estilo, sí, sí. De lo que estaba Bueno, estos sí se usaban aquí también, había de estos techos, pero también había de los dos tipos, este tipo de techo, ajá, y el otro tipo es uno que vamos a ver acá. Hay como canales. ¿Eh? Son canales. Sí. O sea, era este tipo y este otro tipo, mire, de techos. De acá, arriba. Esos son los... de puras vigas. Pura vida. Sí, así es. Ajá. Sí. Sí, es el de la primavera. Ajá. Le puse la fecha, esa se la puse yo. 1826. Que desde entonces es de la familia. Desde 1826. 26, ajá. ¿La familia compra esta hacienda o la construye? No. De hecho, esta zona de aquí es de origen prehispánico. Mi abuela me lo platicaba, había enfrente una pirámide. Nada más que con los años la fueron destruyendo. Y inclusive a mí todavía me tocó sacar piezas prehispánicas. Entonces, le digo, es de origen prehispánico la zona. Hay asentamientos prehispánicos. Entonces, lo más antiguo de esta casa es del siglo XVI. Ajá. Lo más antiguo. Porque este era el camino de la plata. Pero sí, yo pienso que en el siglo XVI ya era otro tipo de... Sí, eran unos ya cuartitos. fueron renovando. Fueron aumentando. Sí. De información. Sí, de hecho, yo lo que yo de profesión también soy arquitecto. Sí. Del siglo XVI hay solo 2 habitaciones aquí. 2 cuartos que eran. Que eran 2 cuartos del siglo XVI. Y entonces a partir de ahí fueron creciendo. Y crecieron en el estilo arquitectónico. Sí, ya en el siglo XIX. Que cuando ya en el porfiriato las haciendas ya están muy consolidadas. ¿no? Sí, pero bueno, cuando eso, el camino real, la historia de esa pasada, eran esos pequeños cuartos. Sí, eran así. Ajá. Y el siglo XVI mucho antes de Benito Juárez y de todo. Sí, antes de Juárez y todo eso. Sí. Ajá. Pero ya como tal, o sea, la estructura que se ve actualmente ya es de, siglo XIX. Siglo XIX, sí. Por eso se mantiene 1800 y tanto. Ajá. Se mantiene una estructura bien moderna, ¿no? Sí. Sí, de hecho, mi tatarabuelo es cuando la adquiere en 1826. Él la adquiere en ese tiempo. Pero ya son faltan 6 años para que cumplamos los 200. ¿Y usted solo de la familia vive aquí o hay alguien más todavía? No, solo yo. Solo usted nada más. Sí. Entonces queda muy poca de la familia, ¿sí? Pues no, hay más, pero pues se van separando. Se van separando. Ya tú decidiste quedarte aquí en este rinconcito. Sí. Este rinconcito de historia y lo mantiene. Muchos se han ido ya. Sí, ya. Pero qué bueno tener el privilegio de estar contigo aquí, que tú nos muestres estas cosas. Que son tan interesantes para que conozca la gente, ¿no? Claro, que ya lo vieron. No, vamos a verlo. Ahorita vamos a seguir. Bueno, ¿qué me puede explicar de esta zona aquí? Mire, este es un depósito de agua de lluvia. ¿Sí? Antiguamente aquí no había agua potable, como puede darse cuenta es un lugar semiárido. ¿Sí? Bueno, aunque el jardín es muy bonito, ¿eh? Sí, el jardín. Pero entonces se almacenaba el agua de lluvia y aquí se guardaba. Era uno de los... De hecho se llama Hawái, por eso allá en la hacienda es el Hawái. El Hawái. Entonces, yo puse aquí el agua potable a la edad de 30 años. Entonces, de 30 años para atrás, para bañarse, lavar la ropa, los animales, era esta agua. Yo me bañé con esa agua. Sí. Bueno, lo único que no se tomaba. Sí, no había. Sí, de verdad. Del otro lado, del lado de la barda, había un pozo de transminación, se pasaba el agua. Y luego esa agua se metía al comedor a unos se llaman filtros, pero de piedra. Ahí se ponía el agua y es la que tomamos. ¿De la misma de lluvia? Sí. Qué interesante. ¿No había más? Qué interesante. Bueno, a los 30 años fue que puso el agua potable. Sí, ya tenemos agua ahora. Sí. Y el jardín se mantiene. Escalera para bajar y todo. A tomar el agua. El jardín se mantiene muy bien, ¿no? Ajá. ¿Y esto creado de esa época? Sí, está muy antiguo eso. Muy antiguo. Ajá.
Esto que observamos aquí, ¿qué es? Esto de aquí es el camino real de tierra adentro, o Camino de la Plata que le llamaban. Aquí a nuestra derecha llegamos a la Ciudad de México y acá a la izquierda llegamos hasta Nuevo México, ahora actualmente Estados Unidos. Y mi abuelita me platicaba que aquí es donde pasaban las tropas en la Revolución. Las tropas de la Revolución. Sí, en la Revolución. Entonces el día que no se paraban, que en la mañana pasaban los primeros y en la tarde pasaban los últimos. Entonces imagínense la cantidad de gente que traían los revolucionarios. Sí. Y que los federales no dejaban que tomaran agua y que la gente, o sea, platican uno, ¿no? Que los federales y los villistas, pues, todos eran iguales, mexicanos, ¿no? Sí. Entonces que a los federales no dejaban parar a la gente y que traían unos botecitos y denme agua, entonces la gente se acercaba a echarles agua a sus botecitos. Ajá. Para que pudieran tomar. Porque a los que traían de leva de los federales, a la leva de los federales. Entonces la gente se arrimaba a echarles agua en los botecitos para que pudieran tomar. Porque no los dejaban parar para nada. Pero el día, les digo, el día que se paraban, si estaban arando la tierra, mataban los bueyes y apenas estaban cayendo el buey ya lo estaban haciendo pedazos para comérselo. Entonces por eso tuvieron que abandonar la casa, porque era muy peligroso. ¿Aquí? Sí, la abandonaron en ese tiempo. Se tuvieron que ir a otra de las casas que tenían, que ya no estuviera en el camino. Sí. Sí. Le digo que mi tatarabuelo se dedicaba al transporte de oro, cuando las mulas, el ferrocarril no existía. Nada. Ni en proyecto, yo creo. Sí. Entonces ya en el último tercio del siglo XIX, cuando construyen el ferrocarril, la hacienda era muy grande. Entonces en una parte de la hacienda, mi abuelo les presta los terrenos al ferrocarril y le hacen una estación. Y este camino nada más daba de la estación, o sea, no llegaba a ningún pueblo ni nada, nada más era para la hacienda. De la estación a la hacienda. Nada más era el camino. Este camino, sí, este camino. Ajá. De hecho yo siempre viajé, desde niño toda mi vida viajé en ferrocarril de la Ciudad de México aquí, siempre, hasta que lo quitaron. Entonces nos bajábamos en la estación, se llamaba Nopala la estación, que no era el pueblo, no era nada. Nada, no había nada. Lo único que había, a mí todavía me llegaron a ver tocar ferrocarriles con máquinas de vapor todavía. Estaba el tanque de un tinaco donde cargaban el agua. Era el único que había en esa estación, el tinaco del agua y para llegar a la hacienda. ¿Qué distancia debe de haber de aquí a como un kilómetro? Un kilómetro, entonces ya caminaba hasta aquí. Sí, caminando ya. Se bajaba uno allá en el tren y ya se caminaba. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, ya a mediados del siglo XX, mi tío abuelo se dedicaba a la ganadería y ahí embarcaba las reses y las llevaba al rastro de la Ciudad de México, en esa estación. Ajá. No, estamos llenos de historia. Sí, o sea, era exclusivo el camino para la hacienda. Bueno, amigo Guillermo, quiero agradecerte a nombre del canal todo esto que has hecho con nosotros, nos has brindado tu casa, tu apoyo, nos has enseñado todo y hemos vivido parte de la historia, revivido parte del pasado contigo. Estamos muy agradecidos por esa hospitalidad tuya. Espero que no sea la última entrevista. Desde luego que no, con todo gusto. Que nos dejes otra entrevista que vamos a compartir contigo todos estos recuerdos. Y amigos, a ustedes les deseo lo mejor, que sigan buscando nuestros videos, que se suscriban al canal, que siempre sigan al lado de nosotros estaremos al lado de ustedes en El Poeta de la Noticia y hasta la próxima. Bye. Gracias. Amigo Guillermo, guardián de la historia, conservador de recuerdos familiares que marcan la vida de una época que sigue presente en nuestras vidas. Gracias por compartir tus recuerdos, porque tus recuerdos también son de la historia de un México rico en cultura. José María Gómez, hombre de visión futurista, a pesar de la época en la que vivió, nos enseñó a cuidar el contorno y ayudar al prójimo. La primavera se mantiene viva en el presente desde 1826 porque la familia sigue cuidando el pasado, hacienda que guarda el recuerdo de grandes héroes, caminos donde transitaron ejércitos federales y rebeldes y hombres tan grandes como Benito Juárez que marcaron la historia.